Daniel, muy Sí, buenas. funciona. Funciona, ¿no? ¿Qué tal? Que me ha dado un problema esta mañana y digo, por favor, que no se repita. No, va correcto, todo bien. Fenomenal, ¿eh? Pues vamos a jugar un poquito con... Vamos Genial. a jugar. Venga, cojo yo mi lápiz mágico, que ya ves tú lo que es. Vamos a ver. Pero por lo que he visto sí que es mágico, sí. Bueno, tiene su truco. Sus cositas, ¿no? Es una cosa normal, pero bueno. Lo que sois mágicos sois vosotros, no yo. No, no. Creo que tienes mucha parte en esto. Cuéntame dudas, preguntas que tengamos. Dudas, preguntas. No sé, es un poco que estoy en un momento de bloqueo y necesito desatascar de aquí. Entonces quería, pues no sé, un poquito de orientación, un poquito de qué va a pasar conmigo próximamente. Bien, nada más decir la palabra mágico, me ha salido que no sé si es nivel estudiantil o nivel laboral, que me salen dos dudas. Vale. O me ha salido una incertidumbre, para mí la flecha hacia abajo es a nivel salud y a nivel para atrás hay algo del pasado o algo que te ha sucedido, digamos, no muy atrás, que tienes que, por así decirlo, zanjarlo. Exacto. Y ahora, y cuando digo zanjar eso del pasado, tiene mucha relación con estas dos cosas que tienes en el presente. Dos, Vale. ¿vale? Entonces, vamos a empezar con esas inquietudes que tienes. La que más, a ver, yo digo preocupar porque a veces me involucro demasiado en las consultas y no debería meterme tanto, ¿vale? Pero yo soy así y así me voy a morir. Así que yo me meto y tan a gusto que me quedo. Perfecto. Una cosita en el tema de la salud que me ha preocupado un poquito, ¿vale? En el sentido de que tienes que mirarte, me salían tres cosas, pero con urgencia dos. A ver, Vale. urgencia, que tampoco Sí, te... sí, sí. ¿Vale? Vale. Me ha salido tema de dolores de cabeza, Sí. que no sé cómo se llama en términos médicos, porque yo no soy médico, ¿vale? Sí. Y otro me ha salido en el tema de los huesos, considerablemente hablando de cadera y izquierda, derecha y pierna derecha. Vale. Ay, qué mal esquivo, parece que estoy de facultad. No te preocupes. No sé qué conexión puede tener, o sea, el dolor de cabeza sí, porque suelen ser bastante constantes y soy una persona que me tensiono mucho y siempre me viene un poco. El otro tema, la verdad es que, bueno, he tenido alguna historia con, sobre todo si la pierna derecha, porque se me hincha a veces y tal, pero lo demás no lo ubico mucho ahora mismo, ¿eh? Bien, a ver, insisto, no soy médico, pero nada Sí, más sí. darme y lo que ha sido tu ojo derecho, que es por donde yo entro, Vale. Cado, a ver, es lo único que me podría molestar de ahora en la consulta, es que me mires un poquito los dolores de cabeza, que son más habituales de lo que debería ser, porque como has comentado, sí que me sale que llevas viviendo con esos dolores mucho tiempo, pero desde hace 5 años ahora se están aumentando mucho y más de la cuenta y además repercute a nivel cuello que me molesta y me está picando, ¿vale? Así que eso uno. Y luego lo de la pierna derecha, necesitas, bueno, esto es fácil de atajar. Claro, a lo mejor es cuello de cadera, que es toda la pierna, y la parte de la cadera que me estoy por aquí. Y luego Puedes. un poquito podría ser, a ver, yo soy varón, con lo cual ese tema de Vale. yo, como no soy mujer, pues el tema de Sí, los sí. lo desconozco bastante, pero sí que me ha marcado lo que te decía, 3 puntos Vale. con niveles diferentes de intensidad. Pero por orden, Ok. uno, dos y este 3 si te apetece. Vale, perfecto. Sí, claro. Con esto ya me quedo a gusto. Genial. Yep. Gracias, Dani. Cuéntame, dudas, preguntas de estas dos cosas que tienen que ver con el pasado que te están bloqueando desde hace... A ver, el pasado, sí, correcto. ¿Qué ha pasado? Pues resulta que el año, o sea, justo hace un año rompí con mi expareja
y al final me ha dejado muy tocada. Es una relación de la que no consigo salir. No consigo salir, pero porque no suelto. Entonces, hay una parte de mí que quiere continuar con esta persona, pero sé que seguramente ella, o sea, esta persona me dice que sí, que no todo el tiempo, entonces no sé de qué va, no consigo avanzar ni cortar, ¿sabes? Estoy un poco... Insisto, me Sí. parece fenómeno, pero ¿qué ha pasado hace 7 meses atrás? Hace 7 meses, Sí, enero. no lo sé. Quizá, sí, quizá, no sé, empecé otra relación o intenté hacer otra, no sé, 7 meses. Es que me sale un 7 muy marcado. No sé, 7 días, 7 meses, 7 años. Yo juraría que son 7 meses atrás, que es como que tiene que ver con esto del futuro, ¿vale? Con dos cosas del futuro. Y además me dicen que coja el color azul porque tiene que ver con el tema laboral, estudiantil X, que te está frenando y molestando y no siendo tan eficiente como solías serlo. Y de hecho, el tema de este lo estás notando que está bajando intrépidamente. En el trabajo, ¿verdad? Sí, Sí. Sí, es que justo es verdad que 7, 8 meses mi jefa actual, o sea, realmente laboralmente ella se fue, entonces empezamos a despuntar muy bien y ahora acaba de llegar y estamos todos cabeza abajo. O sea, es literal esto. Y es verdad que me noto mucho menos valorada porque todo lo que he construido lo está destruyendo, etc. Literal. es que, a ver, no quiero decir que la energía de esta persona que es superior a ti, jefe, jefa, Sí, la misma energía que esta persona o muy similar y te está frenando bastante. De hecho, si me permites me dibujar, pueden generar la misma sensación, es probable, sí. Sí, de de hecho, machaque, básicamente. pero machaque y de insistencia, ¿vale? Tu gráfica en el trabajo está siendo así y tú Sí, estás a día de hoy ahí. vale. Me preocupa que te sientas así porque te has planteado casi en 3, juraría que 2 seguro, 3 irte. Sí, Aguanta. sí, sí, sí. No, lo voy a hacer, lo sé, porque además llevo mucho tiempo en trabajos con muchísima presión, de ahí los dolores de cabeza, etc. Y ahora es cuando empezaba a ver la luz, pero es cierto que esta persona sí es como un techo, ¿sabes? Muy fácil. Aguántame hasta noviembre de este año, que Vale, si no la cambian hasta jefa, te la pules tú. vale. Perfecto. A ver, que estamos en agosto, hasta noviembre parece que queda infinito. Sí, no, pero bueno, hasta sí, 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 no es tanto, no es O tanto. sea, relax y aguanta lo que puedas, ¿vale? O sea, Vale. en el campo laboral no me preocupa tanto. Y me salía otro ámbito aquí que quieres como perfeccionarte, cambiar o hacer algo en paralelo. Haz Sí, porque te va a venir muy bien para despuntarte. Uno, de hecho me dicen que lo ponga en amarillo. Esta segunda opción te va a venir muy bien porque te vas a quitar por fin a esta persona. vale. O sea, sí me he planteado empezar otra carrera, sí, de Hazlo. hecho, sí. Sí, sí, además de hecho me apetece mucho. No, no te apetece, te llama y necesitas estar con esa cabeza loca, ocupada y con esa ocupación que ya va siendo hora. De hecho, llevas un poquito triste casi 2 años, bonita. Sí, 2 años, literal. Mm. Es que me dicen, Dani, va a pasar de cara felga, cara amargada, a cara happy. Qué Así bien. que, a ver, estoy recibiendo la información de, bueno, un mensaje de que eres la empollona y siendo la empollona te sentías, que me parece muy bien, autovalorada. Porque he preguntado, ¿pero por qué me decís tanto esta palabra? Y me dice, sí, porque para no que la valoren es primordial más que la quieran. Y digo, pero si el querer es bonito, dice, no, a ella Claro. es como que a ella le da exactamente igual que la quieran, que la odien, que la deseen, que la maltraten, que la pongan en un altar, siempre tengan en valoración. Y digo, vale, yo no entiendo nada, yo lo transmito. Es que quizás por la imagen que tengo de mí. Es probable que sea por eso, sí. No, he ¿No? preguntado
si tienes la autoestima baja y me dicen que nada de eso. Lo que tienes muy tocado, que es más fácil, y me alegro, porque la autoestima es más difícil que trabajar que la autovaloración tuya. Vale. La el autoestima, o sea, tu estimación hacia ti lo tienes bastante alta para ser habitual. Lo tienes en un 8/10, que es lo habitual es un 4/10. Vale, vale. Pero la autovaloración la tienes casi en 2/10. Vale. Por eso necesitas tanto de fuera para tú subirte de ese 2 al 8 o al Vale. 10. ¿Vale? Por eso ahora mismo te ha tocado unas circunstancias de trabajo que te impulsan a quererte tú más, no quererte, ojo, que te quieres bastante. Sí, es verdad, valorarme. Sí, es probable, sí, 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 sí. eh, ya, con que Vale. te valores tú, o sea, no que te quieras, porque ya te quieres bastante, o sea, me das envidia. Ya, 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 no. O sea, yo tampoco conocía esa parte, quiero decir, no sabía que sería así. Gente, Vale. ahora me meto al ajo, ¿vale? Yo ya me quedo a gusto y ahora me meto con el tema rojo, con el tema sentimental. Bien, Sí. esta personita, ¿de acuerdo? ¿Qué inicial tiene, por cierto? Solo la inicial, no quiero el nombre. H. ¿Perdón? H. H de Huelva. Sí. Vale. Pues esta H, por lo que me están dando a entender, no digo que haya sido una relación tóxica, pero te ha intoxicado bastante. Lo ha sido absolutamente tóxica. Bien, pero más que la relación tóxica, ha sido intoxicante. Te ha intoxicado bastante. Y ahora, para quitarte esa limpieza, es súper fácil, ¿vale? Tú lo estás viendo como, qué trauma, es que no me lo quito de la cabeza, es que no puedo, tal, Pascual, pu, 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 pu. Me parece fantástico, pero la solución es dos, es doble. Uno, Vale. claro, es que yo desde vista de pájaro sería más fácil, pero estando en el Sí. es más complicadillo. Pues mira, creo que voy a coger naranja, ¿vale? Pero como soy daltónico, corrígeme si me equivoco. Vale. Bueno, no sé si es marrón. No, es naranja. Es perfecto. Qué bien. Empezando a estudiar. Que tú, aunque te creas emocional, eres mental para aburrir. ¿Sí? O sea, tienes un coco que no para de dar vueltas. Eso es cierto, pero sí, es verdad. No, no te mientas. O sea, para Ya no, pero el tema es que luego, o sea, los pensamientos me generan este sufrimiento, pero es cierto que en mi cabeza no para, no para, que no te para. calladita más guapa. A ver, siento ser brusco, pero es que no me Que no, que es lo que quiero oír, claro que sí. cuela. Tú eres mental, si no te entra por aquí, no te va a entrar por ningún lado. Así de claro y así de ordinario. Vale. Sí, Uno, sí, sí. te metes esta parte, te vas a estudiar y te quedas ya más contenta. Bueno, va a ser triple, qué fuerte. Uno, te vas a estudiar y te quedas más ancha que pancha. Dos, esto se te va a subir al 5 que está muy bien, y luego ya en adelante. Y tres, te vas a quitar hasta pedorra. Vale, Es decir, esos son los pasos que me están diciendo que tienes que seguir. Por favor, hazles caso, a mí no, a tus guías que saben más que tú y yo juntos. Y vale, ahora, me dicen, me dicen, Dani, sí, pero es que ahora te va a preguntar, ya, pero ¿cómo hago para quitarme a esta persona, a esta pedorra de la cabeza? sí. Y me dicen, uno, dos, joder, y cuatro, se me ha ido el mensaje, dame 2 segundos. Es que me queda... No sé por qué me dicen esto. Ahora te lo explico. Vale. Ay, se me ha ido el cuarto. Vale, ya está.
Escucha, ¿qué persona femenina ha fallecido y era bastante mayor? Que me ha hecho gracia, dice, que no borren, o sea, que borren, que no bloqueen. Y me hace una sonrisita diciendo, tiene tendencia a borrar y a bloquear rápido. Sí, es verdad. Sí, soy súper impulsiva. No sé quién puede ser. Es que me sale por 2 escalones por encima y es una mujer que uy, en la antigüedad, iba a decir yo. Bueno, Sí, en el pasado, sí. eh, yo suelo decir en el pasado, no en la antigüedad. Así que esta mujer le gustaba mucho el tema de la historia o el tema de cosas del pasado, entender el porqué de las cosas. Juraría que es o mística. Seguramente sea la tía de mi madre, la hermana de mi abuela. Es que me salía por 2 escalones y eso es abuela o franja. Tía abuela, ¿no? Quizá, sí. Justo. Es que me salía como muy así y dice yo. Es muy mística, sí, sí, era muy mística. Y el tema de la historia lo hace muy bien. Y aparte de esto, ¿te gusta la mitología? Me llama la atención, sí, me llama mucho la atención. Bien, lo digo porque me está diciendo tu queridísima tía abuela, que para Sí, ese hecho es más escalón de abuela, que recurras mucho a la mitología en la de, no sé por qué, no sé, yo es que de mitología, a ver, yo como buen ingeniero, la mitología, historias y demás, para las letras, pues no me gustan, ¿vale? Yo ya, prefiero ya, física, matemáticas y demás, pero me recurre mucho que recurras a la mitología que te va a dar muchas soluciones. vale. Me dice, pero eso punto aparte. Y ahora le dice, ahora le vas a decir lo siguiente. Me dice, lo primero de todo, que la escribas. Y luego me dice, muy a su pesar. Así que ese pequeño orgullo que tienes, te lo... No, no es por pesar, en realidad es porque siempre lo hago yo. Ese es el único pesar, no es porque no. Yo lo del orgullo no sé. Sí, Bien, pues ahora entiendo lo de muy a pesar, ¿vale? sí. Y 1. Es que te ha puesto muy detallado. Yo No, es que estoy flipando, sí, y yo, pues más. sí, ya, ya. Nada. Y me sale todo esto. Digo, pues necesitarás la información. Cosa que... Es alucinante lo que consigues, o sea, es muy fuerte. Entonces, escríbela. Queda. Moja. Moja el churrisqui. ¿Mm? Necesitas mojar para lo siguiente. Para Pero autoconvencerte. estamos hablando de ella, Sí, sí, claro. con ella. Claro. ¿Para qué? Autoconvencerte de que no es para ti. De hecho, el mensaje que he recibido es, tiene tentación, pero lo está evitando. ¿Y qué mejor para evitar la tentación que caer en ella? Así que, Claro, pero porque en realidad sí que tengo opción de quedar con ella, si yo he rechazado quedar con ella la semana pasada, pero es que no quiero, o sea, en el fondo sé que no es para mí, o sea, el tema es que no me autoconvenzo por mí misma, mal. pero ya, pero es que lo que temo, Dani, es quedar con ella y que yo me enganche otra vez, ese es mi miedo, y por eso no lo he hecho, no lo he hecho por otra cosa, es que yo quiero salir ya de aquí, porque sé que, o sea, ella siente algo pero no me quiere. Calla. ¿Ya puedo hablar? Sí, perdóname, Dani. Es broma. Qué Yo, mono eres, no, de verdad, gracias por todo, de verdad. Cuéntame. mal por no quedar. Eso de que no tienes orgullo y tal, el no quedar, ahí me lo estás verificando. Y de hecho me ha salido luz verde, ahí está Sí, la parte orgullosa. sí, Cagada mundial. A ver, no te digo que como reproche ni como nada por el estilo, porque no nos conocemos y yo pues humanamente te comprendo y además que lo entiendo, ¿vale? Porque yo estuve en una situación, si no igual, casi. ya. Entonces, el no quedar ha sido una cagada mundial, si se me permite decir las palabras esas. Sí, no, totalmente. Entonces, ahora entiendo por qué esta personita dice escribe, queda, moja y así vas a, de hecho me marca que así te vas a autoconvencer de una maldita vez y la vas a poder borrar de tu mapa mental. No de tu mapa sentimental, porque lo bueno que tienes, que no lo sabes, que de aquí ya está borrada. De aquí no.
Es lo que creo, pero ¿Y me qué, cuesta ver eso. ¿Y qué estás haciendo? Aquí te estás... Alimento. No, 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 no. Te estás dando de comer para que vaya aquí, cuando esa vía está cortada. Por eso necesitas el uno y el 2 escribir y quedar para ya aquí arriba cortar. ¿Me explico? Vale. Y no borres, o sea, borra si quieres el teléfono, pero no bloquees. Es decir, que si quiere escribir, que escriba. No lo va a hacer, pero tú lo vas a saber. Y así, eso de ojos que no ven, corazón que no siente, no. Es ojos que ven, tienes que conseguir el ojos que ven, corazón que no siente. Es al revés del dicho, me han comentado. Esta tía mística que tienes. Que es a nivel emocional y a nivel de sentimientos casi como tú. Sí, ¿Vale? Ya sí, me sí. dónde voy. Qué fuerte. O sea que esta persona no va a estar en mi futuro. No, pero ya lo deja de estar casi año y 6 meses, casi deja de estar. Pero tú te empeñaste en que estuviera. Pero Ya, era una enseñanza que tenías que aprender. Y ya que me exacto. digo, ¿cuándo vas a borrar a esta H de Huelva? Y estoy recibiendo... Tienes muchos eventos en noviembre, por cierto. Pero bueno, Así puede ser. noviembre de este año lo tienes movidito. Porque tienes una celebración, un evento o cumpleaños. Juraré que es un cumpleaños de tu entorno que no te va a apetecer, pero tienes que ir. Vale. Porque vas a recibir información ya junto con esto, que ya te lo quitas, pero en este noviembre más información de esta H de Huelva y vas a decir, qué bien hice el quitármela 2 días antes. O sea, va a ser ¡buah! Apocalipsis total. Me encanta. Y yo me pongo para mirar cuándo vas a estar con alguien decente Ujú. y en 2 añitos tienes ya la personita que te va a hacer muy feliz. Ay, estos son unos anillos, ¿vale? Vale. Así que tienes 2 añitos, por así decirlo, para darle cuerpo alegría al cuerpo. Vale. Pero ya, es que me inquieta saber el por qué. ¿El por qué? Pues por lo que ya estás sabiendo y por unas cositas que te vas a convertir en el padre de Bambi. Como padre de Van. Ah, porque va a estar con otra persona. Claro. Correcto. Hombre, es que yo ya creo que lo está. Pero va a poner los cuernos y vas a decir, si se los has puesto a esta otra, a mí también. Y vas a recibir información de que a ti también. Hostia. De verdad. Por eso, es decir, O sea, que a mí me los ha puesto ya. Confirmado. todo esto te vas a quedar a gusto. Pero con esto vas a decir, si estás mojando conmigo estando con otra persona, a mí también me lo has hecho. Y, Pero es que ella me ha dicho que no está con nadie. ¿Y tú te lo crees? Yo No. No, no, yo no. no. Segundo, en noviembre vas a recibir que una personita de cuando estabais juntas Sí. estuvo ya. Y vas a decir, verificado todo esto. Aprendizaje, sí, pero es doloroso saber esto, ¿eh? No, 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 no. ¿Qué dices de perder el tiempo? ¿Tú estás tonta? Te pego y voy a tu sitio y te tiro del pelo. Que no, Ya, que... pero esto me duele en realidad, porque es algo que yo sabía y por algo no iba bien la cosa, ¿sabes? A ver, ya lo sabías. Por eso tu autovaloración estaba disminuyendo. Porque esta persona te estaba consumiendo y tú estabas más en la cabeza que aquí. Siguiente mensaje que te están dando, siente más el cuerpo y cuando estés en una situación con una persona, que el cuerpo te diga, sal, sal, que esto no cuadra, vete, vete, vete. No hagas la mente, no, mi cuerpo no existe. De sí, como soy educada y tengo formación, me quedo. Eso es la cagada. Ahí sí que es el pérdida de tiempo. No que esta persona no te ha valorado, no te ha querido, te ha utilizado.
Ya, esa palabra. Eso sí, lo anterior, no. ya. ¿Te estoy explicando? Uy, Sí, 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 totalmente. te veo, se me ha ido esto. Me he emocionado. ¿Tú me ves? Sí, yo te veo. Ah, ay, que se me ha ido el mensaje. Así que, uno, queda. Segundo, moja, verifica que esto no es así. Y Pero después, es que, ¿estás seguro de que va a ser así? yo lo que me han dado. Y ellos y los de arriba saben más que tú y yo juntos. Yo aquí soy un mensajero. No soy Dios ni lo No pretendo. lo sé, lo sé, lo sé, Dani. Es Pero que, los mensajes que has recibido te han encajado, la información previa, no, no, totalmente, totalmente. las fechas son correctas. mm, ¿Qué más verificaciones necesitas? Ya lo sé. Es decir, ahora mismo estás haciendo, mira, me dice, ahora mismo está haciendo lo mismo que estuvo con su relación. Se está autoengañando y esa autovaloración está más bajando. Ábrete a, vale, esto, a ver, que a mí no me creas nada, verifícalo. Sí, sí, sí. Pero los pasos son bastante claros. Vale. Ya está. Uy, eso no es mío, eso es de otra persona. Bueno, se me ha mensaje otra vez. Genial. No sé qué he dicho, pero como se está grabando, ahí que te lo suelto. Vale. ¿Ok? Gracias, Dani. Muchísimas gracias. Que la solución es muy fácil. Ya lo sé. Estás obcecada en el por qué no te la quites la cabeza. Y es porque tienes que verificar que esa poca valoración que tienes a día de hoy es ocasionada por esta persona, por esta H de Huelva. Ya está. Es literal. Ya la has verificado de alguien externo que soy yo, que no conozco ni a H, ni a ti, ni a tu entorno, ni a tu tía abuela, la mística y mitología. Ahí tienes bastantes datos, bastantes cositas fehacientes, con muchos detalles, mucha precisión y dichas cositas que te inclinan a decir, pues este tío puede que tenga razón y yo esté blindándome los ojos, pero La tiene. con hormigón de castillos. Ya. Y ya está. Muchísimas gracias, Dani. De verdad.